Bien, pues vamos a leer la parábola en sí, que la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, pero vamos a leer el previo de esa parábola. Eso es, vamos a leer los primeros versículos que introducen la parábola. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otras gentes de mala fama se acercaban a escuchar a Jesús. Y los fariseos y maestros de la ley le criticaban, diciendo: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Entonces Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El más joven le dijo: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte y se marchó lejos, a otro país, donde todo lo derrochó viviendo de manera desenfrenada. Cuando ya no le quedaba nada, vino sobre aquella tierra una época de hambre terrible, y él comenzó a pasar necesidad. Fue a pedirle trabajo a uno del lugar, que le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y él deseaba llenar el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: «¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras que aquí yo me muero de hambre? Volveré a la casa de mi padre y le diré: «Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores». Y continúa diciendo: así que se puso en camino y regresó a casa de su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre le vio, y sintiendo compasión de él, corrió a su encuentro y le recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: «Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco llamarme tu hijo». Pero el padre ordenó a sus criados: «Sacad enseguida las mejores ropas y vestidlo, ponedle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traed el becerro cebado y matadlo. Vamos a comer y a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y le hemos encontrado». Y comenzaron pues a hacer fiesta. Entretanto, el hijo mayor se hallaba en el campo. Al regresar, llegando ya cerca de la casa, oyó la música y el baile, llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le contestó: «Tu hermano ha vuelto, y tu padre ha mandado matar el becerro cebado, porque ha venido sano y salvo». Tanto irritó esto al hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciese. Él respondió a su padre: «Tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio, llega ahora este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro cebado». El padre le contestó: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero ahora debemos hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado». Hasta aquí la parábola. Increíble, siempre que la leemos Sí. remueve algo, ¿eh? Sí, Yo creo sí, que, como decíamos, condensa de una manera elegante, poética, ¿no? El mensaje del Evangelio. Si quieres Totalmente. conocer de qué va el cristianismo, de qué va el mensaje de Jesús, relee este texto, Empieza esta por aquí. historia, Totalmente. discútela, que te mueva, porque creo que Sí, condensa muy bien todo. sin duda. Vamos a aproximarnos poco a poco a esta parábola, ¿no? Ujú. Y vamos a empezar desde lejos, ¿no? Vamos a ir acercándonos lentamente. ¿Cuál es el contexto? Lo primero, Eso ¿no? es. ¿Cuál es el contexto en el que Jesús cuenta esta historia, ¿no? ¿A quién la dirige? Estas son quizás las primeras preguntas que Ujú. podríamos hacernos, ¿no? Es interesante porque como hemos leído justo la primera parte que he leído yo, ¿no? Esos Ujú. versículos, se nos habla de que todo esto empieza con unas críticas, ¿no? Que Jesús recibe. Ujú. Jesús está recibiendo a gente que son considerados mala gente, ¿no? Ujú. Recaudadores de impuestos, gente llamada pecadora, de mala fama. Ujú. Esos son los que se están acercando a escuchar a Jesús. Y al otro lado tenemos a un grupo de religiosos, ¿no? De expertos en religión, Ujú. que ven esto y se enfadan y critican, ¿no? Ujú. Critican a Jesús por ello. Encontramos ahí, ¿no? Como dos grupos de personas. Eso es. Hay como 2 grupos de personas muy claros, ¿no? De hecho, Lucas, aquí hay un detalle interesante. Cuando empieza Jesús a contar, nosotros hemos saltado directamente a la parábola que vamos a comentar, pero previamente cuenta otras dos, Las mucho dos. más breves, Ujú. la oveja perdida y la moneda Moneda perdida. En Ujú. ambos casos, estas 3 parábolas tienen muchas similitudes, muchas cosas en común, Ujú. pero la tercera se diferencia en algo, y es que en las 2 primeras solo se perdía una cosa, una Ujú. oveja, una Una moneda, moneda.
pero de manera magistral, yo creo que también aquí la mano de Lucas hace su trabajo, como el clímax de ese discurso, de estas historias, es la del Dios pródigo, porque realmente es a donde quiere ir Jesús, ¿no? Y va allanando el terreno hasta llegar a ese punto, y quizá esos grupos de personas que están escuchándole se van a sentir muy reflejados, ¿no? Quizá en un hermano o en el otro. Entonces como que ahí culmina. Sí, sí, tal y como Lucas nos lo presenta, está todo hilvanado de una manera súper interesante, ¿no? Para llegar a una conclusión. Y bueno, por un lado, como digo, tenemos este primer grupo, ¿no? La gente de mala fama, los llamados pecadores. Claro, ¿quiénes eran estos? Eran gente que a priori no mantenían todas esas normas que los judíos tenían, ¿no? Esos protocolos, esas cuestiones de pureza, de esa reglamentación, ¿no? Que los judíos seguían. Claro, estas personas a priori no estaban siguiendo todas esas cuestiones de religión, de moral, y sin embargo Jesús se acerca a ellos, les recibe, ¿no? E incluso come con ellos. Esa es la crítica que los religiosos le hacen, ¿no? Están indignados porque Jesús recibe a los pecadores y hasta come con ellos, ¿no? Y aquí tendríamos que hablar, ¿no? De qué importancia tiene esto. ¿Por qué escandaliza tanto el que Jesús coma con esas personas? Simplemente es comer, ¿no? Puede parecer algo... No hay más. Banal, ¿no? Y sin embargo es algo súper importante. De hecho, creo que aún hoy en nuestra cultura sigue teniendo importancia, ¿no? La comida sigue teniendo... No, diría que no comes con cualquiera. Pero si eso es cierto hoy, en esta época lo era... Por 100. Muchísimo más, muchísimo más. Porque en el mundo judío, cuando se pensaba en compartir la mesa, se estaba teniendo en cuenta mucho más que la mera comida. Realmente compartir la mesa era identificarte con la persona que tenías al lado. Y esto llegaba a un punto tan visual que tenemos que tener en cuenta que hoy pensamos en comida y cada uno tiene su platito, ¿no? O su bandeja con su alimento. Pero es que en esa época el plato estaba en el centro y todos comían del mismo plato, ¿no? Todos mojaban su pan en la misma sopa y era como todo mucho más compartido, ¿no? Entonces, para el judío, compartir la mesa era aceptar a la persona que tenías al otro lado, como un igual a ti, como alguien con quien te podías identificar plenamente, ¿no? Entonces, claro, el que Jesús acepta a estas personas de mala reputación, a estas personas que no cumplen los preceptos de moral ni nada parecido, es muy escandaloso, evidentemente. Sí, es muy totalmente les salían sarpullidos en la piel, ¿no? Totalmente. Yo creo que también lo hemos hablado alguna vez, pero también aquí es interesante por qué realmente les molestaba a ellos, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, era Jesús, uno de Nazaret, pues que coma con quien quiera. Pero en el fondo de esa idea está que realmente los fariseos veían a Jesús con una autoridad, ¿no? Claro. Que quizá no sabían muy bien por qué, pero realmente les inquietaba porque sabían que no era una persona normal, que no era una persona. Sabían que había en lo que enseñaba, en cómo hablaba. Ellos de alguna forma percibían que tenía esa autoridad, ¿no? Claro, si no le habrían dado importancia. Si fuera un cualquiera... Claro, pues... si un recaudador de impuestos come con una prostituta, ningún fariseo se echaría las manos a la cabeza. Pero ¿no? aquí les preocupa, ¿no? Por quién es Jesús. De hecho, está esa idea también en la mentalidad judía de que en toda mesa, en toda comida compartida, hay un presidente, que es Dios. Dios preside todas las mesas, todas las comidas. Por lo tanto, es muy serio, ¿no? El que Jesús se sienta a comer con gente considerada pecadora implica que Dios está ahí también, aceptando esa comunión, aceptando esa mesa. Y eso es muy escandaloso. Eso pone patas arriba el sistema religioso, ¿no? Tal y como lo entendían esas personas. Pero si no vieran en Jesús una persona de autoridad, no sería escandaloso, ¿no? Y ese punto también es interesante. Eso es. Y luego tenemos este grupo, ¿no? De los fariseos, de los maestros de la ley. ¿Quiénes eran estos, no? ¿Quiénes eran estos? Pues bueno, evidentemente los expertos. Los expertos en Dios, ¿no? Efectivamente, los que creían que tenían muy claro, ¿no? Cómo era Dios, qué esperaba de nosotros, qué había que hacer para agradar a Dios, dónde estaba Dios y dónde no, con quién estaba Dios y con quién no. Se sentían cerca de Dios. Ellos se sentían muy cerca de Dios y tenían el mundo completamente estructurado en torno a esa idea de Dios. De alguna manera, la imagen que ellos tenían de Dios era una réplica de cómo se estructuraba la sociedad.
Empezando en el primer lugar estaba el templo, ¿no? Con los sacerdotes, esos eran los más cercanos a Dios, y eso iba descendiendo, ¿no? Luego estaban pues, estos expertos en religión, íbamos descendiendo hasta las capas más bajas, ¿no? Hasta las personas más alejadas de Dios. Entonces, de alguna manera, todo está mezclado, ¿no? Lo social y lo religioso está completamente imbricado, ¿no? Y no podemos tampoco olvidar esta dimensión que está ahí en tensión constantemente. Bueno, es evidente que esta parábola no generó emociones positivas en sus oyentes. O sea, no. Como le gusta decir a Alan, esta parábola cabrea. Cabrea. Y aquí Jesús está cabreando. Y a nosotros también nos podría cabrear, ¿no? Es decir, oye, realmente hay un punto de injusticia. O sea, si pensamos a nuestra manera, aquí hay cosas que no cuadran, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el padre actúe así con un hijo y no actúe de la otra forma? Pero bueno, hoy vamos a ir descifrando todas estas cosas. Vamos a ir poco a poco, ¿no? Lo que ya podemos adelantar es que está claro que Jesús, con esta parábola y con gran parte, por no decir todo su mensaje, está constantemente poniendo patas arriba o cambiando, dando la vuelta a la tortilla a todas esas ideas preconcebidas que tenemos, ¿no? Y de eso hemos hablado ya en este podcast muchas veces, ¿no? Lo que hoy en día se llama el mindset, ¿no? Eso es, nos lo vuela, nos vuela la cabeza. Jesús está poniendo patas arriba nuestros presupuestos acerca de Dios, acerca del mundo, acerca de las personas que nos rodean y también acerca de nosotros mismos, de cómo nos vemos a nosotros mismos. Y esta parábola de alguna manera condensa todo esto de una manera magistral, ¿no?